veo nada todavía. Bueno, ya comparto. Tranqui. Recording is on. Ok, pero... Ahora estamos viendo aislamiento. Sí, profesora, no se ve. Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver esta clase de aislamiento que dice que la transmisión de las enfermedades requiere de 3 elementos. O sea, nosotros ya vimos y estudiamos lo que es la cadena epidemiológica o la cadena de infección y sabemos que existen varios eslabones que se van a ir dando para que se transmitan las enfermedades de una persona u otra o de una persona hacia un agente de salud. Entonces, eso es importante conocerlo, saberlo, cuáles son cada uno de estos componentes. Acá hablamos de 3 elementos básicos que no pueden faltar y que es el huésped susceptible, inmune o resistente. Estamos hablando de la persona que se puede llegar a contagiar, la persona que puede llegar a adquirir una enfermedad infecciosa, una enfermedad como se conoce hoy, asociadas al cuidado de la salud. Son las IAC, infecciones asociadas al cuidado de la salud, que pueden darse en cualquier ámbito donde se hacen prestaciones de salud, ya sea una clínica, un hospital, un sanatorio, un quirófano. Las vías o ruta de transmisión y la fuente. La vía y ruta de transmisión sabemos que son, las vías pueden ser a través de el contacto directo, al contacto indirecto, de algún elemento contaminado que nosotros utilizamos con un paciente que está infectado y después, si no realizamos la limpieza y desinfección correspondiente y lo utilizamos con otro paciente, podemos ahí producir una infección cruzada. Y la fuente, que es de donde sale este patógeno, digamos. Cuando hablamos de fuentes, podemos hablar de fuentes animadas y fuentes inanimadas. Estas fuentes animadas pueden estar infectadas o colonizadas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la colonización? ¿Qué dijimos que era la colonización? Hola. La reproducción. ¿La? Reproducción. ¿Alguien sabe que si decimos, por ejemplo, esta persona está colonizada por un germen patógeno? ¿Qué significa? Totalmente infectada con el patógeno, con la enfermedad. ¿Y la persona va a tener síntomas o no va a tener síntomas? Sí, va a tener síntomas. No va a tener síntomas. No o va a tener. Acuérdense, chicos, repasen, estudien. Es que no tiene respuesta clínica, inmunológica. Exactamente. Acá hay una gran diferencia. Respuesta inmunológica. Exactamente. Acá tenemos que encontrar bien la diferencia entre infección y colonización. Una persona puede estar colonizada por un microorganismo, pero no tiene ninguna sintomatología, no hay ningún síntoma, evidencia clínica, pero la persona va a estar colonizada, o sea que tiene ese microorganismo dentro de su cuerpo, pero no está causando ninguna respuesta inmunológica. Pero también es una persona que la vamos a aislar, porque si yo hoy me ingreso como el una virus, persona, profe. En el caso del virus, el mismo coronavirus, que hay personas que tienen el virus, dan positivo y no presentan ningún síntoma. Sí, pero en ese caso no están colonizados. Tienen que aislarse, pero pueden infectar a otros. Es que esa persona, claro, exactamente, lo que no hay por ahí es... Serían como los portadores. Claro, en ese caso son asintomáticos. O sea, están infectados, pero son asintomáticos. Nosotros podemos tener personas que se colonizan dentro de la institución, con microorganismos multiresistentes, pueden cursar su internación sin ningún síntoma, solamente entraron, se operaron, quizás de una fractura de cirugía de columna, cualquier tipo de cirugía, entraron al hospital, tuvieron una internación medianamente prolongada, pongan unos 15, 20 días en la institución, y pueden salir del hospital colonizado por un microorganismo que no tiene ningún síntoma, pero ese paciente después, en algún momento puede llegar a enfermarse y al estar colonizado por este germen puede ser, no es beneficioso para su salud. Entonces, por eso también estos pacientes
aislamos, los tenemos controlados, sabemos quiénes son, y en algunos casos, cuando van a algún tipo de cirugía, se hacen hisopados para saber si o no por algún microorganismo de esto, para, por ejemplo, evitar que haya un cuadro infeccioso. Por ejemplo, una persona que se va a hacer una cirugía del corazón, una cirugía importante del corazón, se le hacen estudios, se le hacen hisopados previos para ver si el paciente está colonizado por algún tipo de bacteria o por algún tipo de microorganismo que a la hora de proceder a esta cirugía, que es de alto riesgo, pueda complicar la cirugía o pueda haber una posterior infección. Bueno, entonces decimos que las fuentes pueden ser animadas, personal, paciente para empezar, personal de salud y visita, o puede estar infectada. Estas son fuentes de infección. ¿Por qué quiere decir que son fuentes? Porque son los depositarios del microorganismo, son los transportadores. Si yo tengo una persona infectada, ya sea una visita, hoy por hoy puede venir una persona al hospital, una visita de un paciente que puede estar colonizado por estar infectado con el virus, por ejemplo, está sin ningún síntoma y puede venir y contagiarnos. Y nosotros, como lo vemos que está bien, por eso es tan importante esto de la distancia social, de la higiene de manos, de entrar siempre a todos los lugares con un tapaboca o con un barbijo. Es importante porque es una manera de prevenir. Entonces, así como pueden ser animadas, también pueden ser inanimadas. O sea, animadas porque tienen vida, inanimadas porque no tienen vida. Inanimada dice objeto contaminado del medio ambiente, una mesa, un teléfono, una computadora. Hay elementos que hoy por hoy son fomites, se los llaman también o se los conocen como fomite, porque son elementos que se pueden contaminar y si yo los toco, los manipulo, los toco y después no me lavo las manos y toco mi mucosa de la vía respiratoria, me puedo contagiar. Puede haber una autoinoculación. Por lo tanto, es importante que si yo voy a tocar un elemento, me tengo que lavar las manos después. Ya sea, si estoy usando una computadora, que por ejemplo estoy en un lugar de trabajo donde compartimos una computadora, estoy en un lugar de trabajo donde compartimos un teléfono, o compartimos espacios de descanso, de espacios comunes de refrigerio. También hablamos de que en cuanto a los elementos biomédicos, a los equipos biomédicos y a los mismos medicamentos que pueden ser fuentes inanimadas. Un medicamento se puede contaminar, sí se puede contaminar. Un antiséptico se puede contaminar, una tela adhesiva se puede contaminar, una crema, por ejemplo, si tenemos una crema que utilizamos para hacer curaciones y la usamos con distintos pacientes, tenemos que tener un cuidado estricto con este elemento. No lo podemos estar llevando de habitación en habitación, ni metiendo la mano dentro del pote, ni teniendo todos los cuidados que tenemos que tener para evitar que este medicamento o esta crema que estamos utilizando se nos contamine. O sea, todos los cuidados que tenemos que tener para evitar de que se produzcan infecciones cruzadas. Entonces, acá hablamos de los vehículos comunes, por ejemplo, como agua, alimento, medicamento, equipos biomédicos u objetos, elementos que se pueden contaminar. Y las enfermedades también se pueden transmitir mediante un vehículo común o mediante un vector. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, una solución desinfectante que se me contaminó con una pseudomonas, que es una bacteria que le gusta la humedad, que le gustan los líquidos, y yo ya contamino esta solución antiséptica con esa bacteria, después yo cuando voy, por ejemplo, a utilizarla con otro paciente que no está infectado, tiene una herida limpia, y yo puedo producir una infección cruzada o puedo llevar estos patógenos de una herida sucia y contaminada o de un ambiente sucio y contaminado a una herida limpia. Por eso también con la cinta tenemos que tener grandes cuidados. Si yo tengo una tela adhesiva, tengo un paciente al cual estoy realizando curaciones todos los días y lo ideal es que le deje la cinta en su mesa de luz y que cada uno tenga su cinta. Si estoy en un lugar donde no puedo tener una cinta para cada paciente, tengo que tener el cuidado de cortar la cinta, de utilizar la cinta con las manos limpias, no llevarla a la cama del paciente, no apoyarlo sobre la cama del paciente, sobre la mesa del paciente, sino que tengo que tener cierto cuidado con este elemento porque es un elemento compartido entre los pacientes. Y después hablamos de los vectores, como la rata, las moscas, las cucarachas, las vinchucas. Dijimos también que muchos de estos vectores son productores de qué tipo de enfermedades. A ver si alguien sabe decirme. El mal de Chagas.
Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedad es el mal de Chagas? ¿Es una enfermedad, es una epidemia, una endemia o una pandemia? Una endemia. Una endemia. Exactamente, porque es Es de una, es una típica de endemia. la, exactamente, Como es el, típica de la zona norte, por ejemplo, de nuestro país, donde hay muchas casas, todavía en algunos lugares existen las casas con los techos de paja, y que son los lugares donde habitan la vinchuca, por ejemplo, la vinchuca que está infectada. Por ejemplo, acá nosotros en la zona patagónica, en la zona de la cordillera, ¿qué enfermedad endémica tenemos que ahora surgió nuevamente? Antivirus. El antivirus, exactamente. Acá hay un ratoncito muy simpático, pero bueno, hay otro que no es tan simpático y que es el vector de esta enfermedad, que también esta enfermedad, si bien antes era el vector transmisor por su secreta y su orina, era esta rata, el colilargo, hoy por hoy también sabemos que mutó y que también puede haber contagio, exactamente, también puede haber contagio de persona a persona. Inclusive ya hace poco murió una persona nuevamente por antivirus en la cordillera, que es una enfermedad endémica de esa zona, porque acá nosotros no tenemos antivirus. ¿Por qué? En la zona de la costa, porque no tenemos el hábitat para que pueda vivir esta rata, este animal, porque fíjense allá con toda la vegetación que hay una caña, que es la caña coligüe, que es el hábitat o el lugar donde estos roedores viven. Por eso es que se da tanto en esa zona y acá en esta zona desértica no. Entonces, bueno, sigamos viendo entonces con respecto al aislamiento. El primer aislamiento que vamos a ver es el aislamiento de contacto. En cuanto al aislamiento de contacto, decimos, cuando nosotros hablamos de las medidas de bioseguridad y hablamos de la universalidad, decimos que universalmente todos los pacientes nosotros los consideramos que son potenciales portadores de gérmenes. Porque por ahí una persona puede entrar porque se cayó, porque tuvo una accidente, porque entró, porque tuvo un infarto, y quizás en ese momento no tiene ningún síntoma de infección, pero esté cursando alguna infección, o ya ingresó con la infección al hospital, o puede adquirir la infección dentro del hospital. Por lo tanto, hay medidas que yo voy a aplicar con todos los pacientes. Entre paciente y paciente me voy a lavar las manos, tanto para tocar el paciente como para tocar el entorno del paciente, si le toco la cama, si le toco la baranda de la cama, si lo subo, lo bajo, el control remoto, lo que sea, toco el entorno del paciente, yo tengo que lavarme las manos. Tengo que usar guante siempre que voy a entrar en contacto con fluido orgánico, membrana, mucosa o piel no intacta. O sea, donde hay un riesgo, para mí yo tengo que utilizar este elemento de protección personal, que es una barrera entre esa piel no intacta, mucosa o esos fluidos y él. Por lo tanto, acá voy a tener un cuidado especial, lavado de mano, uso. El aislamiento de contacto especial que se va a dar, este es un contacto estricto, ustedes van a ver en el hospital hay un cartel de color naranja, que son los que usamos por lo general, nosotros son los carteles de ADESI, que es la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, y donde este paciente tiene un control estricto, un aislamiento de contacto estricto, especial. ¿Por qué? Porque dice paciente infectado que durante la enfermedad están infectados por gérmenes multiresistentes. Ese paciente va a estar en una habitación solo, y si no va a estar en una habitación con otro paciente que tenga la misma enfermedad que él, o sea, que esté infectado por el mismo agente patógeno. En ese caso que el paciente esté solo en la habitación, todos los elementos son de uso exclusivo del paciente. Los elementos de control de signos vitales quedan dentro de la habitación, no se pueden sacar. Los elementos de limpieza también quedan dentro de la habitación y son de uso exclusivo del paciente. Nosotros no tenemos que colocar la protección, el elemento de protección especial adecuado, que va a ser un camisolín, unos guantes para ingresar a la habitación de estos pacientes. Esto es lo que usamos habitualmente, camisolín y guante. No usamos otra cosa. Hoy, en el contexto del COVID, estamos usando con todos los pacientes barbijo y máscara facial para la prevención del contagio del COVID. Pero si estamos hablando solamente de aislamiento de contacto,
solamente camisolín y guantes. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a tocar, con las manos o con el cuerpo. Yo no voy a tocar con mi cara, no voy a tocar con mi pelo, no voy a tocar con mis pies al paciente. Voy a tocar con las manos y con el cuerpo, porque por ahí lo tengo que levantar, lo tengo que sujetar, lo tengo que correr, lo estoy bañando, lo tengo que rotar. Entonces, ese contacto que va a tener con mi cuerpo, yo tengo que tener la medida de protección que va a ser el camisolín. Y lo voy a tener yo y el equipo de salud. La familia no lo tiene. ¿Por qué? Porque la familia sale del hospital y se va a su casa, no entra en contacto con otro paciente. En cambio, el personal del equipo de salud entra en contacto con ese paciente, de ahí sale, entra en contacto con otro paciente. Entonces, ahí es donde hay riesgo de infecciones cruzadas. Porque estos microorganismos por ahí yo no me los voy a contagiar, pero sí, ¿qué va a pasar? Que si yo toco un elemento o una superficie que está contaminada por este microorganismo multiresistente, que lo tengo al paciente en aislamiento, y me voy a la habitación de otro paciente con ese elemento contaminado y estoy llevando de una habitación a otra, a través de un contacto directo que puede ser mi mano o a través de mi contacto indirecto que puede ser algún elemento contaminado. Entonces es importante, todos tenemos que conocer cuando hay un paciente en aislamiento de contacto, qué medida vamos a aplicar y todos tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de estos pacientes. Todos los elementos de protección personal se descartan dentro de la habitación del paciente antes de salir, nos higienizamos la mano con alcohol en gel y recién podemos salir para atender a otro paciente. Dice, en la flora normal, ¿dónde pueden estar, o sea, dónde pueden ser reservorios de microorganismos? Los más comunes son la nariz, la garganta, la piel, y acá marca también otros lugares como son las axilas, el recto, la ingle, las uñas, las traqueotomías, las heridas. Todos estos lugares pueden ser reservorios normales. Por eso, por ejemplo, ahora el coronavirus, ¿dónde se lo busca? ¿En la nariz o en la garganta? Por el hisopado, mediante la nariz. ¿En la nariz? Primero, en realidad se sopa en los dos lados, se sopa la nariz y se sopa la garganta. Por lo general, cuando lo hacen por la nariz, llegan al techo del paladar, llegan bien atrás acá, a la parte bien posterior, y ahí es donde se hisopa, donde puede ser que esté alojado el virus. Está alojado acá, de ahí lo podemos sacar para poder estudiarlo, pero después está diseminado en todo el cuerpo. Acuérdense que este virus, una vez que ingresa, como es un parásito, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el virus tiene el comportamiento de un parásito obligado? Sí. Bueno, una vez que este parásito parasita a otra célula del cuerpo, empieza a diseminarse por todo el cuerpo y ahí es donde empiezan los problemas, ya sean respiratorios, musculares, la cefalea, puede afectar la parte gastrointestinal, produce dolor abdominal, puede llegar a producir diarrea, decaimiento. Claro, porque ustedes nos habían comentado que no se pueden reproducir, sino que se replican. Se ¿no? replican, exactamente, Claro. pero necesitan de otro ser vivo para poder replicarse. Célula, sí. Necesitan de otra célula para poder replicarse y ir... Y eso toma 48 horas aproximadamente, de 48 horas a 14 días. Por eso si yo tengo contacto con una persona que está enferma hoy, no quiere decir que ya hoy a la tarde voy a estar enferma. Esto va a llevar un tiempo, por lo menos hasta que si yo me voy y me hisopo, y va a decir, no, da negativo. Y claro, porque el contacto con el positivo fue hoy. Por eso hay que esperar las 48 horas del contacto. Y recién a las 48 horas se hace el hisopado. O si empiezan, pueden llegar a aparecer los síntomas posterior a las 48 horas de recién el contacto con el agente patógeno. Entonces, los factores de riesgo para el huésped, ¿cuáles son? La hospitalización es prolongada. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una persona que cuando más días permanece en el hospital, más riesgo tiene de infectarse. Por eso siempre es recomendable que una persona cumpla su tratamiento en un tiempo breve y se pueda ir a su casa rápidamente. A veces uno dice, no, pero esperemos que esté un poquito mejor, esperemos que se pueda manejar por sí solo, esperemos que se levante, que haga esto, que haga lo otro. Y en realidad esta espera no hay que hacerla en el hospital, hay que hacerla en la casa. ¿Por qué? Porque en el hospital siempre vamos a tener un mayor riesgo. Cuando más días lleva de internación, mayor riesgo es para la persona. Por tanto, si ya no necesitas estar bajo un control estricto médico, no necesita tener una colocación de una vía quizás para pasar un antibiótico endovenoso y puede hacer un tratamiento por vía oral,
lo ideal es que la persona vaya a su casa, porque cuando más días de internación tiene, más riesgo hay de que se infecte. La hospitalización prolongada, hospitalización previa en las unidades de cuidados intermedios. Sabemos que la unidad de cuidado intermedio la consideramos un área crítica, por lo tanto es un área donde el paciente va a estar invadido, ya sea por catéteres venosos centrales, que son estos catéteres que se colocan en las venas yugulares o en las venas femorales, por una sonda vesical, por ejemplo, o catéter urinario, por una sonda nasogástrica, que son las que se usan para alimentación o para débito del contenido gástrico. En las terapias intensivas, los respiratorios, los respiradores, la asistencia respiratoria mecánica, las cirugías, los usos recientes de antibióticos, una persona que también estuvo con uso reciente de antibióticos, también sabemos que su sistema inmunológico también está afectado y disminuido, los huéspedes inmunocomprometidos, que pueden ser, por ejemplo, los insuficientes renales, los pacientes oncológicos, los pacientes con grandes quemaduras, los pacientes desnutridos, son pacientes inmunocomprometidos, o sea que tienen un compromiso de la parte inmunológica y eso también van a ser factores de riesgo para el huésped. Acá cuando hablamos de los reservorios decimos que el primer reservorio es el paciente. ¿Por qué? Porque es el primero que está ahí con riesgo de adquirir una infección, porque está expuesto, porque está invadido, porque está inmovilizado, está dependiendo del cuidado de otra persona. Entonces, inclusive hasta para alimentarse en algunos casos, para higienizarse, depende de otra persona. Entonces, siempre sabemos que el primer reservorio, el mayor riesgo que tenemos aquí es el paciente mismo, que puede estar colonizado y esta colonización, como dice acá, puede durar meses y hasta años, puede estar colonizado por ese organismo o por este patógeno. En algunos casos se pueden hacer descolonización. Antes, por ejemplo, habían gérmenes como es el KPC, que es uno de los microorganismos multiresistentes que hay hoy comúnmente en los hospitales, que se hacía una descolonización con un medicamento. En algunos casos se pueden hacer, en algunos casos ya no se hacen porque hay evidencia que comprueban que no sirven, entonces se dejaron de hacer. Siempre acuérdense que todo lo que es salud se basa en evidencia científica, comprobada. Entonces, en pacientes colonizados e infectados son la fuente más importante, dice, esfuerzo de erradicación dirigido hacia el control del número de pacientes colonizados e infectados. ¿Qué significa esto? Lo tenemos que identificar rápidamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra institución, cuando ingresa un paciente que viene de un geriátrico, un paciente que viene de haber estado internado en otra institución, un paciente que realiza diálisis, un paciente quemado, todos estos pacientes los aislamos y los hisopamos para poder saber si están o no colonizados por alguna bacteria multiresistente. Y si llegamos a descubrir que están colonizados, lo dejamos en aislamiento y queda en aislamiento durante todo su tratamiento hasta el alta, porque eso lo que va a hacer es disminuir el número de casos nuevos. Porque si a mí me ingresa una persona que ya viene infectada o que viene colonizada, esta persona puede hacer que después aparezcan casos nuevos en otros pacientes. Por eso es tan importante, como dice acá, el control, erradicar, y el control va dirigido exclusivamente a disminuir los casos de pacientes infectados. Entonces, bueno, es muy importante acá, nosotros tenemos flujogramas en la institución o hay normativas que ya están escritas que los protocolos que se aplican cuando ingresa un paciente nuevo a la institución y tener esta indagatoria, si viene de un geriátrico, no, si estuvo internado hasta la semana pasada en el Sanatorio La Española, por ejemplo, estuvo 15 días ya internado, bueno, listo, ese paciente va derechito a aislamiento y se lo hisopa. Por ejemplo, si hay un paciente que estuvo internado viene de Buenos Aires derivado porque estuvo allá para hacerse una cirugía del corazón, por ejemplo. Bueno, ese paciente que ya sabemos que estuvo internado con una internación prolongada en otra institución, lo vamos a aislar y lo vamos a hisopar para ver si hay o si es reservorio de algún organismo multiresistente. El segundo reservorio es el personal. Entonces, ¿quiénes? Nosotros, el personal de salud, ya sean enfermeros, médicos, personal de limpieza, camillero, asistente, kinesiólogo, somos el segundo reservorio. Entonces, también podemos tener una gran predisposición a estar colonizados y ser portadores sanos,
¿Por qué? Porque también yo puedo ser un portador de un organismo multiresistente o de algún tipo de patógeno, pero no tener ninguna sintomatología, por haber estado en contacto con otro paciente o con una persona infectada y no haber tomado o no haber tenido todas las precauciones para el trabajo con ese paciente. A veces también puedo tener todas las precauciones, pero de igual manera me puedo llegar a enfermar. Entonces, también tienen que ver mucho con los factores individuales de la persona, ¿sí? Nosotros también tenemos factores de riesgo predisponentes. Hay muchas personas de salud que son diabéticos, personas de salud que son hipertensos, personas de salud que son obesos, personas de salud que pueden estar desnutridos. O sea, no somos una raza aparte, no somos una raza especial. Por lo tanto, también hay factores individuales que también nos pueden llegar a afectar, tabaquista, por ejemplo, sedentario, estrés, el estrés mismo, el cansancio, por ahí hay personas que tienen mala alimentación, tienen un mal descanso, están estresados porque tienen poliempleos, entonces también eso lo hacen que sean huéspedes susceptibles y también pueden estar predispuestos a adquirir alguna infección hospitalaria. El tercer reservorio es el medio ambiente. El medio ambiente, por eso hablamos de la importancia de la desinfección del medio ambiente y de todos los elementos biomédicos, que ya lo vimos en las clases anteriores, la importancia que tiene el cuidado de todos estos elementos. La unidad paciente es donde el paciente está acostado, la cama, la mesa de luz, la mesita de comer, todo ese sector que linda con el paciente se llama unidad paciente o punto de atención. ¿Qué significa eso? Que yo no me puedo retirar de la unidad paciente o del punto de atención del paciente sin haberme higienizado la mano. Una vez que toqué el paciente o toqué su entorno, yo tengo que higienizarme la mano. La unidad de paciente es un reservorio natural. El piso, por ejemplo, las hidroterapias, los lugares donde se usan las piletas para hacer rehabilitación de los pacientes, la cama de los pacientes, los equipos médicos, el mobiliario, la medicación tópica, acá cuando se hablaba de las camas, por ejemplo, de las cremas, perdón, del manejo de las cremas, de las gotas, de todos los elementos, de estos medicamentos que por ahí tenemos una crema que utilizamos con varios pacientes en un carro de curación y el cuidado que tenemos que tener con esto. También puede haber contaminación del aire. Hay enfermedades, por ejemplo, como puede ser el sarampión, que produce contaminación del aire. ¿Qué quiere decir? Que este germen puede estar suspendido hasta 2 horas en el aire, cosa de que si yo entro a una habitación donde tengo un paciente que está cursando una enfermedad de sarampión y yo nunca tuve sarampión y no tengo la protección de la vía respiratoria con un barbijo N95, yo corro el riesgo de contagiarme de sarampión. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis también producen contaminación del aire. Si bien es por gota, pero también puede permanecer las partículas suspendidas un tiempo quizás menos prolongado del aire, pero es un riesgo también. La forma de transmisión, o sea, ya hablamos de los distintos tipos de reservorio. Ahora, ¿cómo se transmite de un lado al otro? Como ya habíamos visto en la cadena de infección, a través del contacto directo. Esta es la manera más directa, a través de las manos contaminadas del personal que no se las lava, no se las descontamina después de haber tocado un paciente o haber tocado la unidad paciente, y así es como llevamos de un lugar al otro, a través del contacto directo. Hay larga supervivencia en las manos y especialmente en la ausencia de lavado de manos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar colonizadas, pueden ser un reservorio, mis manos, mis uñas, por eso es importante también que las uñas del personal de salud tienen que ser cortas. Yo no puedo andar con guantes desplazándome por todo el hospital porque el látex también se va a contaminar y yo no puedo higienizar la mano sobre el látex porque no es lo mismo que hacerlo sobre la mano, los productos no van a actuar de igual manera y ese látex puede ser después reservorio de microorganismos multiresistentes y empiezan a aparecer infecciones cruzadas dentro del hospital por estos microorganismos. Entonces, perdón, me fui para allá. Entonces dijimos, a través del contacto directo, a través de la aportación nasal, vieron que las nasales, la garganta, las manos, las axilas, son los lugares donde podemos estar colonizados. Dice, la asociada de los contactos con los pacientes colonizados e infectados. También hay pacientes que nos demandan mucho tiempo de atención. Por ejemplo, en la unidad de quemados. Quemados a veces se tienen que pasar horas trabajando con estos pacientes, porque estos pacientes, de acuerdo a el porcentaje del cuerpo donde tienen quemadura, un baño de arrastre, todos los días se hacen estos baños de arrastre,
para ir sacando todos los tejidos muertos que se puedan ir desprendiendo, se coloca en un secado con material estéril, colocar medicamentos, y esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque se imagina que este paciente que tiene un gran porcentaje de su cuerpo quemado va a estar con mucho dolor también. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado del manejo de este paciente, porque nos lleva nuestro tiempo estar atendiéndolo al paciente. Y acá también donde aumenta el riesgo para nosotros. Pero siempre existen los elementos de barrera, el camisolín para atender a estos pacientes, el barbijo quirúrgico, la máscara o la antiparra para la protección ocular y el uso de los guantes es importante. De transmisión a través de la vía aérea, como habíamos dicho, grandes diseminadores y pacientes con extensas lesiones en la piel. Esto justamente, de acuerdo al porcentaje de la piel que tiene quemada, es el riesgo también que va a tener el paciente. Después, la filtración del aire, que es muy importante, los sistemas de recambio y filtración de aire que hayan dentro de estas instituciones, porque sabemos que si el aire también está contaminado, necesita un recambio permanente y a través de un filtro de alta eficiencia, que son los filtros EPA, que filtran el 95% de las partículas que pueden llegar a haber en el ambiente. Estos son equipos especializados que están en las terapias intensivas, en las terapias intermedias, en los servicios de guardia médica, por ejemplo, en los quirófanos, sobre todo en los lugares cerrados donde sé que no voy a tener posibilidad de tener una ventilación natural. En una habitación yo puedo tener una ventana, puedo tener la puerta cerrada y abrir la ventana y ventilar la habitación, pero en una terapia intensiva no tengo una ventana para abrir, en un quirófano no tengo una ventana para abrir, son espacios cerrados, por lo tanto tienen que estar estos sistemas de recambio de aire, de filtración de aire, de alta eficiencia con estos filtros que también llevan un control, llevan un recambio para que sea el uso óptimo del mismo. Entonces, en cuanto al huésped y a las características, y con la característica vemos entonces, internados en UCI, internación prolongada, con antibióticos, con terapias de antibióticos múltiples, estos pacientes que por ahí tienen no un microorganismo, sino que tienen dos microorganismos o pueden estar cursando dos infecciones al mismo tiempo, puede ser que un paciente tenemos con una herida quirúrgica infectada, con una infección urinaria y con una neumonía. O sea, lo tenemos al paciente más que infectado. Entonces, acá tenemos una terapia antimicrobiana múltiple, sometido a cateterismo. Entonces, no hablamos de los catéteres urinarios, las sondas vesicales, los catéteres venosos central, los que se colocan en las venas yugulares, en las venas femorales, para poder pasar medicamentos, grandes volúmenes de líquidos también, sometidos a cirugías abdominales, cardiotorácicas y trasplantes. Todos estos son características que van a hacer que el huésped, dice, afecta principalmente a pacientes críticamente enfermos, pacientes que están en la terapia intensiva, pacientes que están en las unidades coronarias, pacientes que están en las unidades de quemado, pacientes que están en las neonatologías, los neonatos, los recién nacidos, pacientes, dice, con severas enfermedades de base. ¿Qué significa esto? Personas que ya, aparte de tener todo esto, también son diabéticos, son hipertensos, son obesos, son EPOC, o sea, ya tienen una enfermedad de base, ya ingresan con una enfermedad crónica, una enfermedad que ya forma parte de su vida cotidiana y a la vez se le suma todo esto. Entonces hace que sea un huésped aún más susceptible. Y la inmunosupresión que tiene que ver con el sistema inmunológico de la persona y cómo puede estar afectado. Entonces, las manos del personal pueden contaminarse durante la atención del paciente, durante el contacto con la superficie del medio ambiente y durante el contacto con los elementos contaminados. Recuerden siempre esto, no es solamente toqué al paciente y me lavo la mano. Si toqué el entorno del paciente, también me tengo que lavar la mano. Si tuve contacto con algún elemento contaminado, también me tengo que lavar la mano. ¿Dónde me voy a lavar la mano? En el punto de atención, en la unidad paciente, antes de salir de ahí. En las habitaciones, hay instituciones como la nuestra, por ejemplo, que tiene dispensadores de alcohol en gel dentro de la habitación, cosa de que yo me higienizo la mano antes de salir de ahí. En algunos casos donde no tenemos esto, podemos llevar en la bandeja, donde nosotros llevamos los elementos para control de signos vitales, para la colocación de una vía periférica o cualquier actividad que vamos a hacer con el paciente, llevamos el alcohol en gel para higienizarnos la mano cuando salimos del entorno del paciente.
Y recuerden que una vez que vamos, descartamos, lavamos la bandeja que utilizamos dentro de la habitación del paciente, tenemos que hacer un posterior lavado de mano con agua y jabón. Eso es muy importante, sobre todo cuando estuve haciendo una actividad invasiva, cuando estuve en contacto o riesgo de contaminación con fluidos corporales del paciente. Elementos de atención exclusivo, cuando hablamos esto de que tenemos pacientes que, por ejemplo, están cursando alguna infección, ya sea en aislamiento o no aislamiento. Por ahí tenemos un paciente con una gran herida que no lo tenemos aislado porque no está infectado, pero tiene una herida muy importante, por lo tanto, la tela adhesiva, las gasas, todo lo que podemos llegar a usar, venda, apósito, lo tenemos ahí con el paciente. Son elementos que vamos, utilizamos con ellos y no lo podemos llevar después y utilizar con otro paciente, sino que, me sobró una gasita limpia, listo, la guardo para usar en otra habitación. No, la tengo que descartar. O la puedo dejar ahí para que el paciente la use y se la necesite. Pero son elementos, la tela adhesiva también es un elemento, un vehículo, como ya vimos, que tenemos que tener mucho cuidado en su uso. La tijera también, la tijera que es parte de nuestro equipo de bolsillo. Tenemos que tener cuidado con este elemento, siempre tener que estar descontaminándolo y desinfectando entre paciente y paciente. Si tenemos un paciente en aislamiento, los elementos que son atención exclusiva para estos pacientes, los cuidados que tenemos que tener, estos elementos son compartidos, la balanza, el tensiómetro, estetoscopio. El estetoscopio, si es un paciente que está en aislamiento de contacto, lo podemos tener ahí únicamente para ese paciente. Lo mismo que el termómetro, por ejemplo. Los frascos de antiséptico, el resucitador, en algunos casos, por ejemplo, en la terapia intensiva, cada paciente tiene un resucitador o un ambú en la cabecera de su cama. Y son elementos que se utilizan solamente con ese paciente. Una vez que se terminó de utilizar, hay que limpiarlo y desinfectarlo y dejarlo nuevamente en condiciones para un nuevo uso. Con respecto al uso del camisolín, ¿estamos acá, chicos? ¿Seguimos todos aquí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Con el uso del camisolín, el uso del camisolín no es estéril. Hay camisolines que pueden llegar a estar estériles y camisolines que no. Es el mismo camisolín que nosotros lo mandamos a esterilizar. Por ejemplo, si se va a hacer la colocación de una vía central, que son estos catéteres que se colocan en las venas yugulares externas o femorales, o un catéter de diálisis, por ejemplo, el médico va a usar un camisolín estéril, que es el mismo camisolín que nosotros lo mandamos a esterilizar. En donde haya un riesgo, por ejemplo, de que el paciente esté con diarrea, con una colostomía, con heridas con drenaje, y haya riesgo de salpicadura, voy a aplicar como medida universal el uso del camisolín. Uso individual y una vez que lo utilizo lo voy a descartar. Es un elemento de barrera y de protección personal. Dice, no se requiere su uso en las actuaciones cotidianas, solo usar como bioseguridad. ¿Qué quiere decir? Que me voy a hacer los controles de signos vitales, no me voy a poner un camisolín. Me voy a hacer medicación, no me voy a poner un camisolín. Voy a bañar a un paciente y no hay riesgo de nada de esto y no voy a usar un camisolín. ¿Por qué? Porque hay técnicas para bañar a los pacientes, de las cuales yo cuido mi ropa, no me mojo, no me ensucio. También va a depender de la contextura del paciente. Si tengo un paciente que es obeso, por ejemplo, y tengo que usar mi cuerpo por ahí con mi compañero, con mi colega, para poder bañarlo, correrlo de un lado para el otro, en ese caso sí me voy a tener que poner un camisolín. Un paciente con multiescara, un paciente con grandes quemaduras, de acuerdo al riesgo que yo tenga, voy a usar o no voy a usar este camisolín. Evitar mover al paciente, dice, de habitación y de la habitación de la sala de internación. O sea, si yo tengo un paciente en aislamiento y tengo que sacarlo para hacer una radiografía, yo tengo que avisar al servicio donde va a ir el paciente y qué cuidado tengo que tener. Si este es un paciente que tiene tuberculosis y sabemos que la transmisión, el medio de transmisión es a través de la vía aérea, este paciente tiene que salir con un barbijo colocado desde la habitación. Ya se va con el barbijo colocado, yo también que lo voy a llevar, voy a ir con un barbijo colocado y voy a llevar a este paciente, por ejemplo, a hacer una ecografía, hacer una radiografía, que lo pueda, una tomografía, tengo que moverlo dentro de la institución, tengo que avisar, voy con un paciente con estas condiciones para que también en el servicio donde lo van a recibir me estén esperando con los elementos de protección personal colocados correspondientes. Dice, dar continuidad a las medidas de precaución en todo el hospital. No solamente me voy a cuidar dentro de la habitación, sino que si lo voy a sacar, también voy a tener un cuidado específico fuera de la habitación. En cuanto al aislamiento respiratorio por gotitas, que es, por ejemplo, el caso del
coronavirus es un aislamiento respiratorio por gota, porque sé que esta persona puede toser, estornudar o lo que sea, y las partículas que salen segregadas de su vías aéreas son las que llevan el patógeno. Entonces, dice, este barbijo me lo voy a colocar y me lo voy a retirar fuera de la habitación. O sea, yo antes de entrar, como ya habrán visto en el video, antes de entrar a la habitación, me coloco el barbijo. Cuando salgo de la habitación, me saco el barbijo fuera de la habitación y se descarta dentro de un tacho de residuos con tapa siempre. Nunca lo puedo dejar en cualquier lado tirado, ni tirado en residuos comunes, sino que va en residuo patológico y en un recipiente con tapa. Lavado de manos, importante lavado de manos y el uso de guantes siempre en este tipo de aislamiento. Dice, respiratorio por gotitas de flux, que son estas gotas, al estornudar, como dijimos recién, al hablar, al toser. La fuente primaria es la persona, porque es la diseminadora, es la que va a eliminar estas gotas cuando tose, estornuda, habla o lo que sea. También puede ser a través de la aspiración de secreciones. Yo tengo un paciente que está inmovilizado en una cama, que está postrado en una cama, un paciente que tiene secreciones, que la cual yo tengo que aspirar, y acá cuando realizo esta técnica de aspiración, hay un riesgo también de aerolización, o sea que estas gotas puedan salpicar o puedan ser inhaladas por el operador o la persona que está realizando esta maniobra. Por lo tanto, siempre que voy a hacer aspiración de secreciones, me tengo que colocar un barbijo quirúrgico o un barbijo N95. Ahora en el contexto del COVID usamos barbijo N95 y máscara facial como protección. Las gotitas de flush, así se las conocen, este es el nombre que reciben, son grandes, caen a una distancia no mayor a 90 centímetros, los microorganismos no permanecen suspendidos en el aire. ¿Qué quiere decir? Que en el coronavirus, por ejemplo, cuando la persona tose, estornuda, yo mantengo una distancia, nosotros acá dicen 90 centímetros, pero nosotros tomamos hoy 1,5 metros, 2 metros. Por eso es que en todos los lugares nosotros hacemos cola, fila, para entrar a un lugar o para entrar a algún comercio, tenemos que mantener la distancia de 2 metros, que es una de mayor seguridad. Sabemos que al 1,5 metros, al metro, no hay riesgo porque las gotas son grandes de este virus específicamente y van a caer a la superficie, pero mantenemos igual la distancia de 2 metros. El uso del barbijo, que ya lo vimos también cuando vimos los EPP y cuando vieron el video ustedes la colocación correcta del barbijo. Fíjense, esta es la manera incorrecta de tener colocado y esta es una manera correcta. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto a la hora de colocarnos el barbijo? Porque si nosotros lo colocamos así, acá puede darse una abertura y no hay un sello perfecto del barbijo. Y acá en esta abertura puede haber riesgo también de ingreso de microorganismo patógeno. Colocado de esta manera queda completamente cerrado. No sé si vieron el video del Facebook, el de la Asociación de Enfermería, donde la kinesióloga que se está colocando el barbijo quirúrgico, nosotros mostramos cómo tiene que quedar bien cerrado acá del costado, bien sellado para que no haya ingreso de partículas contaminantes. Dice, solo cuando están indicados se utilizan los barbijos, cubrir perfectamente la nariz, la boca y van por debajo del mentón. Descartar después de usar y lavarse las manos siempre después de quitarse el barbijo. Si bien nosotros cuando nos vamos a retirar el barbijo, lo atamos primero acá y después lo atamos acá. Y a la hora de retirar desatamos de aquí, después desatamos de acá. No tocamos el frente porque lo consideramos que está contaminado y de las tiritas lo descartamos. Y después nos lavamos las manos. Dice, los barbijos quirúrgicos cónicos, porque hay distintos tipos de barbijos quirúrgicos, pueden ser de esta manera, pueden ser con elástico, pueden ser con 3 tablas. ¿Se acuerdan que yo le dije que las tablitas siempre tienen que quedar hacia abajo? Si no, se forman como alforjitas aquí y pueden ser reservorio de microorganismos. Buen ajuste nasal, por lo general tienen todo una bandita metálica acá arriba para ser ubicada sobre el puente de la nariz y darle el ajuste perfecto. Son de 3 capas, las tiras, dice, las tiritas, estas son de 4 tiras, se llaman estos, triple tableado, descartar después de usar. No se pueden usar barbijos de tela. Los barbijos de tela son los que nosotros conocemos como tapaboca o barbijo casero, que lo único que hacen esos barbijos son que yo cuando tose o estornude disminuyo el riesgo de contaminar una superficie, pero no filtran, o sea que no son protecciones para mis vías aéreas, barbijos de tela. Bueno, y acá habla del ángulo, si quedan estos ángulos, como vimos en la foto anterior, acá, si quedan estos ángulos aquí, ahí hay un riesgo de que puedan llegar
a ingresar microorganismos. El otro tipo de aislamiento es el respiramiento aéreo, o sea que ya vimos el aislamiento de contacto, vimos el aislamiento de gotita y vemos el respiratorio o aéreo. En este caso sabemos que tenemos que tener estos sistemas de recambios de aire, tenemos que tener esos sistemas de filtros. Dice, antes de ingresar a la habitación yo me voy a colocar un barbijo N95, que es el barbijo que filtra el 95% de partículas ambientales, donde tengo que tener un sistema de recambio de aire y si no tengo que favorecer la ventilación natural, cosa de que yo entro a la habitación, cierro la puerta y abro la ventana para que circule el aire dentro de la habitación y que pueda haber un recambio de aire. Por ejemplo, acá habla de la varicela, habla del sarampión como enfermedades que pueden contaminar el aire. Entonces es muy importante esto, cuando el paciente se va de alta, también nosotros cerramos la puerta de la habitación, abrimos la ventana, dejamos que la habitación se aire, que la habitación se ventile antes de comenzar a limpiar esa habitación. El barbijo siempre nos vamos a colocar y nos vamos a retirar fuera de la habitación y también es importante el lavado de mano una vez que me retiro el barbijo, que manipulé, porque sabemos que siempre el frente del barbijo lo consideramos contaminado. En cuanto a la filtración, bueno, hablamos justamente de estos filtros de alta eficiencia que ya los mencionamos, que son importantes. No todas las instituciones de salud pueden contar con este tipo de filtración, pero bueno, es importante que el que lo tenga, poder tener los cuidados específicos. También se hacen recambios de estos filtros, llevando un control específico para que nos trabajemos en un ambiente donde sabemos que el aire es seguro. Dice, usado por el paciente cada vez que, bueno, eso también, cada vez que vamos a realizar el traslado del paciente, es usado por el paciente cada vez que se limpie la habitación o el traslado interno. La mucama que va a entrar a limpiar la habitación, el camillero que va a entrar a trasladar al paciente para llevarlo a hacer una ecografía, una radiografía o lo que sea, cada vez que entra dentro de la habitación también tiene que usar el barbijo N95, al igual que el enfermero y el médico que entran en contacto directo con el paciente. Y bueno, una vez que nos retiramos de la habitación y nos retiramos del barbijo, siempre el lavado de las manos es importante. Bueno, después también acá habla del cuidado de la piel, el respetar la dieta establecida, sobre todo en los pacientes trasplantados, en los pacientes neutropénicos, que son los pacientes que tienen que tener un aislamiento protector, porque estos pacientes no están infectados, sino que estos pacientes están afectados inmunológicamente. ¿Qué quiere decir? Que son pacientes que son con alto riesgo de contraer alguna infección porque están con cero inmunidad, no tienen completamente disminuida su inmunidad, por lo tanto yo tengo que tener un cuidado muy estricto aquí, tengo que tener un cuidado protector cuando ingreso a la habitación de estos pacientes con todos los elementos que ingreso. Si son pacientes que también pueden tener elementos de uso único, que sean para solamente el uso de ellos y no usarlo con el resto de los pacientes como una manera también preventiva de las infecciones. Así que bueno, chicos, hasta acá llegamos. Chicos. Profesora. Sí. A esto último puede ser, por ejemplo, con pacientes oncológicos también. Exactamente, los pacientes neutropénicos son los pacientes oncológicos por lo general. Perfecto. Son pacientes que tienen todo su sistema inmunológico, toda su defensa disminuida, entonces aquí hay un alimento. Antes estos pacientes se lo dejaban completamente aislados, solos. Ahora pueden estar con otros pacientes que no estén infectados y tenemos que tener un control estricto. No lo tenemos ya solo en aislamiento porque si no se deprimen, tampoco se los va a ver muy seguido. Entonces tenemos que sí tenerle cuidado de la vía aérea, la protección nosotros para no, si estamos enfermos, resfriados, congestionados, lo que sea, no vamos a atender a estos pacientes. Lo vamos a dejar que lo atienda alguien que esté sano. Tampoco lo vamos a poner al paciente al lado de otro paciente que tenga alguna enfermedad respiratoria. Son pacientes que necesitan un cuidado más estricto y bueno, tenemos que estar siempre cuidando todo el entorno del paciente para disminuir el riesgo de que adquiera alguna infección dentro de nuestra institución. Así que bueno, chicos, acá terminamos entonces con medidas de aislamiento y bueno, en la próxima clase, la clase del lunes, vamos a ver esterilización, que es el tema que nos estaría faltando. ¿Y ustedes ya vieron en enfermería básica lavado de manos? No, profe. ¿No vieron lavado de manos? Bueno, ¿y residuos patológicos? Sí, profesor.
¿Lavado Solo de lo mano mismo. vieron? Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver lavado Sí, de lo mano. vimos. ¿Lo Lavado vieron? de manos, sí. Bueno, vamos a ver igual nosotros. Sí, lo vimos. Perfecto. profesora. Entonces vamos a hacer un repasito nomás de lavado de mano en la próxima clase. Lavado de mano quirúrgico, residuos patológicos. ¿Vieron algo de residuos patológicos? ¿Los residuos patológicos es lo mismo que los biocontaminados? Sí, es lo mismo. ¿Los vieron? ¿Cuáles son los residuos comunes y los residuos patológicos? Ah, sí, porque lo vimos como biocontaminados, por eso. Está bien, perfecto. Bueno, listo, entonces. Lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a hacer un repasito rápido de lavado de mano.